Bueno, estimado, te vamos a hacer un ejemplo práctico de configuración de JSDoc para generar la documentación de nuestro código. Recordarles que la documentación básicamente se refiere a las funcionalidades como que lo requieran, ¿no? Que tengan tal complejidad que se deban comentariar o documentar, o también teniendo en cuenta si va a trabajar en equipo, 3, 4 personas, diferentes cantidad de personas en el proyecto. Entonces obviamente con la documentación es mucho más rápido entender cuáles las funcionalidades y todo lo que hemos alcanzado en el código, hemos desarrollado en el código. Esto aunado con una buena sintaxis o una buena, más bien, notación o estilo de escritura del código como Camel Case, que es el que hemos venido utilizando en nuestra formación, pues ambos componentes me agregan un plus de calidad a mi proyecto, ¿no? Lo primero es utilizar la herramienta que se llama JSDoc. Simplemente es una API que me va a generar la documentación automáticamente. Si vamos a la búsqueda de nuestro sitio web, de la aplicación como tal, pues se encuentra en esta dirección, la cual aquí en este documento de Word, al final les dejo el link. Lo que yo voy a hacer es algo práctico de la configuración. Entonces, una vez tenemos eso en nuestro proyecto, lo que debemos hacer inicialmente es la instalación de JSDoc. Entonces vamos a la terminal y el comando lo tengo acá para que lo observen. Tengo dos posibilidades de comando. La primera, npm install --save -dev JSDoc. Esta es la recomendada. Esta me va a crear dentro de mi proyecto. Me va a configurar la API dentro de mi proyecto y me va a agregar dentro del archivo package.json una línea adicional. Entonces vamos a hacer inicialmente esta, voy a copiarla para agilizar, la pegamos y hacemos la ejecución. Listo. Una vez instalado, si yo voy a revisar el archivo package.json, allí me debe aparecer en efecto la dependencia. Para nuestro caso, la dependencia es la JSDoc y en ese momento la versión instalada fue la 4.0.2. Lo siguiente es editar el archivo package.json y agregarle un script, tal cual como aparece en el documento, y yo voy a mostrarlo directamente. Entonces voy a ir al archivo package.json y dentro del script ya tenemos el primero, que es de pruebas, el segundo, el de arranque, npm start, que nos ejecuta nodemon, lo hemos visto suficientemente en la formación, y le debemos agregar luego de una coma esta tercera línea, esta tercera entrada, docs, y darle el comando jsdoc -c utilizando este archivo jsdoc.json. Este archivo es el archivo de configuración general del JSDoc. Aquí ya queda configurado el script. De esa forma, cuando lo vayamos a ejecutar más adelante, al estar aquí, pues podrá generar la documentación automáticamente. Vamos entonces a crear el archivo jsdoc.json en la raíz de nuestro proyecto. Aquí lo tengo. Voy a abrirlo y vamos a agregar estas líneas, las cuales también se las anexé en el documento de guía. Ahí están. ¿Y qué van a hacer cada una? Pues obviamente es un arreglo de objetos. El primer objeto, source, me dice, esta línea es muy clave, los directorios que quiero que JSDoc escanee para construir la documentación. Para mi caso, yo quiero que escanee la carpeta controllers. Generalmente en la mayoría de proyectos, aquí lo que va en la mayoría de ejemplos, lo que colocan es la línea SRS de sources, digamos, si lo estoy haciendo para el caso de React. Pero en mi caso quiero comentariar o documentar en la API, entonces, y donde está la lógica más fuerte es en controllers, entonces por eso, // y controllers, que es la carpeta que quiero que me escanee, lea pues los tags. Luego esta línea, include pattern, tiene este codiguito, es una expresión regular. Esta viene preconstruida y es extraída del tutorial de JSDoc.
Vamos por esta línea de configurar archivo y ahí está pues básicamente esa línea. Es un patrón de búsqueda para que barra dentro de la carpeta controlar con este patrón de búsqueda. Y por supuesto le decimos que exclude el directorio no de módulos que lo descargamos de npm y no es necesario que lo barra para generar la documentación. Y también le excluimos la carpeta docs, que en este momento no aparece, pero cuando ejecutemos la generación automática del código me va a aparecer la carpeta docs, entonces no la incluimos. Aquí finaliza pues lo más importante, diría yo, de la configuración de este archivo. Posteriormente, por si hay plugins adicionales, se crea esta entrada con un arreglo vacío. Y esta es muy importante también, la línea opts de opciones y la entrada destination, que es donde le vamos a colocar el nombre de la carpeta de destino para que genere la documentación. Para este caso, el manual recomienda que utilice docs. Se hizo tal cual como recomienda la documentación. Vamos a hacer aquí un ejemplo dentro de la documentación. Destination. Ajá. Básicamente aquí sería la salida, en este caso lo hizo en out, pero para nuestro caso lo vamos a hacer una carpeta docs de documentación. Listo. Ahí quedaría el segundo paso, que es la creación del archivo de documentación. Y lo tercero sería ejecutar el archivo en la línea de comandos npm espacio run espacio docs para que me genere la documentación. Pero antes de ello vamos a hacer dos ejemplos de cómo sería una documentación ideal. Bueno, aquí hay un ejemplo ya generado, lo voy a borrar para que lo hagamos todo detalladamente. Primero voy a hacer un ejemplo sencillo. Tengo una carpeta especial, se llama así tal cual, y pues tiene una función que se llama especial, que recibe 1, 2, 3, 4 parámetros, y pues no hace nada, simplemente devuelve un registrado en el sistema y retorna otro. Básicamente es el ejemplo para poder hacer una guía de documentación. Supongamos que yo quiero documentar esa función. Entonces sería slash asterisco slash. Allí me está sugiriendo que haga la documentación de JS document. Le doy enter. E inmediatamente él me arma el esqueleto. De una vez me arma lo básico, que son los parámetros que traen los 4 de la función y las llaves. Entonces, ¿qué debo escribir aquí internamente? En esta primera parte, pues el tipo de datos, en este caso sería un string. El valor se llama nombre y vamos a detallarlo. Supongamos que esta es la aplicación de ingreso al SENA. Entonces sería el nombre del aprendiz. La edad, por supuesto, yo la quisiera tipo número, number, edad, y esta es la edad de ingreso del aprendiz. El parámetro activo, entonces digamos que yo deseo que la entrada sea booleana, y esto indica el estado del aprendiz en la formación. Y la fecha de nacimiento, supongamos que la quiero tipo date, fecha nace, entonces fecha de nacimiento del aprendiz. Para este caso, el que retorna nuestra función, retorna un booleano que indica un valor pues true. Entonces el retorno sería corchete, el tipo de datos que me va a retornar es booleano, me devuelve true, verdadero. Esto indica la ejecución exitosa del registro, por ejemplo. Y lo último sería documentar la función, ¿no? Entonces, o el método. En este caso, voy a llamarlo método, digamos, método que
efectúa el registro del aprendiz en el sistema. Aguardamos y aquí quedaría un ejemplo de documentación, básicamente de la función y los valores más representativos. Si se desea, este sería un punto básico. Sin embargo, esta anotación de JSDoc tiene más entradas que puedo agregar opcionalmente si lo deseo. Por ejemplo, una la puedo llamar con arroba y aquí pues me saca el ayudante, digamos el autor. Entonces podría hacer algo como esto si deseo ir hasta ese nivel de detalle. Por ejemplo, hay una palabra que se llama abstract, que sería como un resumen. También tiene async, derechos de autor, copyright, deprecated. Bueno, bastantes opciones adicionales. Vamos a utilizar, por ejemplo, copyright 2023, digamos, Watersource Software. Aquí quedaría una documentación exhaustiva. ¿Cómo haríamos una de nuestros códigos? Vamos a perfil y digamos vamos a documentar esta que hace el registro de los usuarios. Entonces observamos que registrar tiene dos entradas, regres, y nos devuelve al final un estatus. Así rápidamente. Vamos a hacer un ejemplo registrar. Slash asterisco, asterisco slash, enter, y él ya me genera, mire la entrada. En este caso, el rec podría decir que es un arreglo. ¿Sí? El require en el body me trae un arreglo de datos. Y el rest podría, por ejemplo, decir que es un objeto. ¿Sí? Si es el caso. Pues estoy dando un ejemplo un poco más avanzado a este básico de números. Recordemos que en esto, dentro, cuando yo mando la petición del body, pues es realmente lo que me está mandando dentro del body, es un arreglo con todos los valores. Y probablemente a la respuesta yo le esté devolviendo un objeto en tipo JSON, ¿no? Entonces require, entonces sería la petición de la función o la petición más bien la respuesta de la función o del método, en este caso del método, que nos devuelve según lo que observamos, pues nos deberá devolver un objeto. El objeto contiene un estado, revisémoslo. Un estatus y un mensaje, ¿no? Retorna un estatus y un mensaje, por ejemplo. Y este método que hace el registro del usuario
en el sistema, por ejemplo. Vamos a copiar este rápidamente para nuestro ejemplo y vamos a hacer, por ejemplo, una que sea un listado. Por ejemplo, este listar 1. Entonces, básicamente sería lo mismo, pero este devuelve un estatus, un mensaje y un objeto. Con el resultado de la consulta. Este método que lista un usuario del sistema. Y así continuaría pues haciendo la documentación. Entonces, antes de ejecutarlo, revisamos que tengamos el archivo cdoc.json, la entrada en el package JSON, por supuesto la instalación. Y una vez hecho esto, voy a llamar la consola. Vamos a borrar aquí algunos que tengo de pruebas. Y vamos a ejecutar el comando que es npm run docs. npm run docs. Me crea una carpeta llamada docs y aquí vemos varios archivos. Vamos a abrirlos por el externo. Tengo la carpeta docs y vamos a ver, por ejemplo, el archivo index. Y ya me genera el home, la documentación, digamos, vamos a ver especial, que fue nuestra función de práctica. Entonces ahí está la documentación, método que efectúa el registro del aprendiz en el sistema. Los parámetros son nombre, edad, activo, ficha NACE, tipo de datos y la descripción, el autor, los derechos de autor, ¿sí? Lo que nos retorna un verdadero, la ejecución exitosa, el retorno es un tipo booleano. También tiene, por ejemplo, listar 1, que me devuelve, es un objeto, método que lista un usuario, rec, array la petición, la respuesta al método. Bueno, toda la documentación nos queda de forma tal que cualquier persona que llegue rápidamente lea la documentación y entiende de una qué hace cada uno de los métodos de nuestra aplicación. Esta misma metodología, tal cual, la pueden aplicar también si lo consideran en el frontend. Ahí deberían tener en cuenta que probablemente la carpeta, cuando lo esté parametrizando, el archivo JSDoc, no sea controllers. Vamos a revisar cuál sería probablemente la carpeta. Importante. Digamos que en el from sí tendría la carpeta SRS, donde está pues todo mi documentación. Es decir, para ese caso, sí debería cambiar aquí ./srs y ejecutar todo tal cual lo demás que acabo de explicar.